A veces, el fútbol nos regala historias que van más allá de un simple partido. Historias de superación, de fe, de equipos que, contra todo pronóstico, se levantan para tocar el cielo. La Supercopa de España del año 2021 fue una de esas historias. No se jugó en un país lejano por un contrato millonario, sino en casa, en Andalucía, debido a las circunstancias que todos conocemos. Fue un torneo con un sabor especial, más cercano, más nuestro. Y en el centro de todo, un club con una filosofía única, el Athletic Club de Bilbao, dispuesto a demostrar que la garra y el corazón pueden competir contra los presupuestos más grandes del planeta. Este no es solo el relato de un trofeo, es el cuento de cómo un equipo nos recordó por qué amamos este deporte. El formato de la Supercopa había cambiado recientemente. Ya no era solo una final entre el campeón de Liga y el campeón de Copa. Ahora era una Final Four, un pequeño torneo con 4 equipos que se habían ganado el derecho a estar allí. Esto abría la puerta a más emoción, a más sorpresas. Los participantes de aquella edición eran el Real Madrid, como campeón de la Liga 2019-20, el FC Barcelona, como subcampeón, y los 2 finalistas de la Copa del Rey de esa misma temporada, el Athletic Club y la Real Sociedad. Curiosamente, esa final de Copa Vasca aún no se había jugado por la pandemia, pero ambos equipos ya tenían su billete asegurado para luchar por este primer título del año. Era un cartel de lujo, con los 2 gigantes del fútbol español y 2 clubes históricos del norte. La atmósfera era extraña, sin público en las gradas, pero la tensión se podía sentir igual. Cada equipo llegaba con sus propias ambiciones y presiones. El Real Madrid de Zinedine Zidane quería revalidar el título que había ganado el año anterior y confirmar su dominio. El Barcelona de Ronald Koeman, en plena reconstrucción, necesitaba un título para calmar las aguas y darle un impulso al proyecto. La Real Sociedad, con un fútbol vistoso y joven, soñaba con dar la campanada. Y luego estaba el Athletic, un equipo que acababa de cambiar de entrenador, con Marcelino García Toral llegando apenas unos días antes del torneo. Pocos, muy pocos, apostaban por ellos. Parecían la víctima perfecta, el invitado de piedra en una fiesta para otros. Pero el fútbol, como la vida, no entiende de guiones escritos. No siempre gana el más rico o el más famoso. A veces, gana el que más cree, el que más lucha, el que mejor compite. El Athletic Club llegaba a Andalucía sin hacer mucho ruido, con la humildad de quien sabe que tiene que hacer todo perfecto para tener una oportunidad. Traían en su maleta la fuerza de una afición que les apoyaba desde la distancia y el orgullo de representar una identidad única en el mundo del fútbol. Su historia en esta Supercopa es un manual de cómo competir, de cómo creer cuando nadie más lo hace y de cómo un grupo unido puede conseguir lo imposible. Esta es la crónica de su hazaña. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en enero de 2021, primero debemos presentar a los contendientes. 4 equipos, 4 historias, un solo objetivo: levantar la Supercopa. El sorteo de las semifinales había deparado 2 enfrentamientos de alto voltaje. Por un lado, un duelo entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Por el otro, un clásico del fútbol español, Real Madrid contra Athletic Club. El escenario estaba preparado en el sur de España, con las semifinales repartidas entre Córdoba y Málaga, y la gran final esperando en el majestuoso Estadio de la Cartuja de Sevilla. Era un torneo relámpago, una prueba de fuego donde no había margen para el error. O ganabas, o te ibas a casa. El primer finalista se decidió en un partido agónico. El Barcelona se enfrentó a una Real Sociedad valiente y talentosa. El equipo de Imanol Alguacil no se arrugó ante la presencia de Messi y compañía. Se adelantó el Barça con un gol de Frenkie de Jong, pero la Real empató de penalti por medio de Mikel Oyarzabal. El partido fue un toma y daca constante, una batalla táctica que se fue hasta la prórroga y finalmente a la tanda de penaltis. Allí emergió la figura del portero alemán Marc-André ter Stegen, que se convirtió en el héroe de los azulgranas, deteniendo 2 lanzamientos. El Barça sufría, pero conseguía su billete para la final. Parecía que el destino les sonreía, aunque el esfuerzo había sido titánico.
Mientras el Barça celebraba su sufrida clasificación, en la otra parte del cuadro se preparaba un choque de trenes. El Real Madrid, vigente campeón del torneo y de la Liga, era el claro favorito. El equipo de Zidane venía con su bloque de gala, con jugadores como Benzema, Modric, Kroos y Ramos. Su objetivo era, claro, ganar al Athletic y plantarse en la final para disputar un clásico por el título. Todo parecía dispuesto para que la lógica se impusiera. El Madrid representaba el poder, la experiencia y la contundencia de un campeón. Eran la máquina perfectamente engrasada que rara vez falla en las grandes citas. Su camino a la final parecía un trámite, pero enfrente estaba el Athletic Club, un equipo que, como decíamos, llegaba con un entrenador nuevo y con la moral algo tocada por su irregularidad en la liga. Marcelino apenas había tenido tiempo para trabajar con sus nuevos jugadores. Sin embargo, si algo caracteriza al Athletic, es su espíritu indomable. No importa quién esté en el banquillo o en el campo, la camiseta rojiblanca exige lucha, entrega y sacrificio. Ellos no tenían la presión del favoritismo. Su única obligación era competir, honrar su escudo y, ¿por qué no?, soñar con dar una de las grandes sorpresas del año. Nadie contaba con ellos, y esa, a veces, es la mejor arma que un equipo puede tener. La historia estaba a punto de escribirse. Llegó la noche del 14 de enero en el Estadio de la Rosaleda, en Málaga. El Real Madrid, con su imponente equipación blanca, saltaba al césped sintiéndose superior. Enfrente, el Athletic Club, con su clásica camiseta rojiblanca, parecía un David dispuesto a retar a Goliat. Desde el primer minuto, el plan de Marcelino quedó claro: presión alta, orden defensivo y transiciones rápidas. No iban a esperar al Madrid en su campo, iban a buscarlo, a incomodarlo, a hacerle sentir que no sería una noche plácida. El Madrid, acostumbrado a dominar la posesión, se encontró con un rival pegajoso, intenso, que mordía en cada palmo del terreno de juego. El Athletic no había venido de paseo. El partido avanzaba, y el Real Madrid no encontraba la manera de hacer daño. El centro del campo del Athletic, con Dani García y Unai Vencedor, era un muro de contención. Las estrellas madridistas no brillaban, y entonces, en el minuto 18, llegó el primer golpe. Un error en la salida de balón de Lucas Vázquez, un jugador que no es lateral puro, fue aprovechado por la delantera del Athletic. Dani García robó la pelota y metió un pase filtrado perfecto para la carrera de un veterano de guerra, un futbolista de esos que parecen hechos para estas batallas. Raúl García, navarro, ex del Atlético de Madrid, se plantó solo ante Courtois y no perdonó. Gol. 0-1. La sorpresa empezaba a tomar forma. El gol dejó noqueado al Real Madrid. El equipo de Zidane, normalmente tan seguro de sí mismo, empezó a mostrar signos de nerviosismo. Las imprecisiones se sucedían, y el Athletic, crecido por el gol, seguía a lo suyo. Mantenían el orden, la intensidad, y esperaban otra oportunidad para hacer daño. No se conformaban con el 1-0, querían más. Sabían que contra un gigante como el Madrid, un solo gol de ventaja nunca es suficiente. La defensa, liderada por un joven pero imperial Unai Núñez y un experimentado Íñigo Martínez, se mostraba infranqueable. Cada centro al área, cada intento de combinación, era repelido por la zaga vasca. El plan de Marcelino estaba saliendo a la perfección. La primera parte se acercaba a su fin, y el Madrid ansiaba el descanso para reordenar ideas. Pero el Athletic tenía otros planes. Justo antes del intermedio, en el minuto 38, un centro al área provocó otro penalti ingenuo de Lucas Vázquez sobre Íñigo Martínez. El árbitro no dudó. La responsabilidad, cómo no, la asumió el mismo hombre que había abierto el marcador. Raúl García cogió el balón, lo puso en el punto de penalti, miró fijamente a Courtois, uno de los mejores porteros del mundo, y lanzó un disparo potente y seguro. Gol. 0-2. El banquillo del Athletic estalló de alegría. Nadie se lo podía creer. El modesto equipo vasco le estaba ganando 2-0 al campeón de España. Si hay un jugador que personifica el carácter y la competitividad, ese es Raúl García. Un futbolista de los de antes, de los que no negocian el esfuerzo.
un líder silencioso que habla en el campo. Aquella noche en Málaga, contra el Real Madrid, fue su obra maestra. Con 34 años, cuando muchos ya piensan en la retirada, él se echó el equipo a la espalda y lo guió hacia una victoria histórica. Sus 2 goles en la primera parte no fueron solo 2 tantos, fueron 2 puñetazos en la mesa, una declaración de intenciones. El primero, fruto de la picaresca y la fe, aprovechando un error del rival. El segundo, desde el punto de penalti, demostrando una sangre fría al alcance de muy pocos. Raúl García es un jugador que genera amores y odios. Los rivales le sufren, le temen, a veces le acusan de ser demasiado intenso. Sus compañeros, en cambio, le adoran. Saben que es el primero en ir a la batalla, el que nunca se esconde. Su fichaje por el Athletic Club años atrás fue una bendición para el equipo. Aportó esa malicia, esa experiencia y esa capacidad para competir en los grandes escenarios que quizás le faltaba al joven talento de Lezama. Contra el Real Madrid, su club bestia particular, volvió a demostrar por qué es un jugador diferente. No es el más rápido, ni el más técnico, pero su inteligencia táctica y su olfato de gol son inigualables. Fue el faro que iluminó el camino del Athletic. La importancia de Rulo en aquel partido fue más allá de los goles. Fue el primero en presionar la salida de balón del Madrid, contagiando a sus compañeros. Ganó duelos aéreos, forzó faltas, manejó los tiempos del partido como un veterano director de orquesta. Era el ancla del equipo en ataque y la primera línea de defensa. Marcelino, su nuevo entrenador, ya lo conocía bien de su etapa en el Valencia, donde se enfrentaron muchas veces. Sabía perfectamente lo que Raúl podía darle al equipo y le dio la confianza para ser el líder ofensivo. Y Raúl le devolvió esa confianza con la mejor actuación individual que se recuerda en una semifinal de Supercopa en mucho tiempo. Su doblete no solo sirvió para eliminar al Real Madrid, también fue un mensaje para todo el fútbol español. Un recordatorio de que en este deporte no todos son millones, marketing y redes sociales. También hay espacio para el trabajo, el sacrificio y el carácter. Raúl García representa esos valores del fútbol de siempre. El de los campos de barro, el de la lucha incansable, el del respeto por la camiseta. Su exhibición en Málaga fue un homenaje a ese fútbol. Una lección de competitividad que llevó a su equipo a la final y que lo convirtió, por derecho propio, en el héroe inesperado de una noche que los aficionados del Athletic Club jamás olvidarán. La segunda parte comenzó con un Real Madrid herido en su orgullo. Zidane movió el banquillo, buscando una reacción que, bueno, parecía obligada. El equipo blanco se volcó sobre la portería defendida por Unai Simón. El asedio era total. El Athletic, por su parte, se preparó para lo que mejor sabe hacer: resistir. Se replegaron, juntaron las líneas y se convirtieron en un frontón rojiblanco. Cada jugador se multiplicaba en ayudas, en esfuerzos. La solidaridad era la principal arma de un equipo que defendía su ventaja con uñas y dientes. El partido se convirtió en un monólogo del Madrid con la pelota, pero un monólogo estéril, sin apenas ocasiones claras de gol. La defensa del Athletic era un poema a la organización. El tiempo corría a favor del Athletic y en contra del Madrid. La desesperación empezaba a hacer mella en los jugadores blancos. Lo intentaban de todas las maneras, con disparos lejanos, con centros al área, con jugadas individuales, pero siempre se topaban con una pierna, una cabeza o los guantes de Unai Simón. El portero internacional del Athletic, que había cometido algunos errores en partidos anteriores, se redimió con una actuación soberbia, mostrando una seguridad y una calma impropias de su juventud. Bloqueaba los balones con firmeza, mandaba en su área y transmitía una tranquilidad vital a sus compañeros. Cada minuto que pasaba, el sueño de la final estaba más cerca. Finalmente, a base de insistencia, el Real Madrid encontró un resquicio. En el minuto 73, Karim Benzema, el jugador más en forma del equipo blanco, cazó un balón dentro del área y lo mandó al fondo de la red. El gol fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR corrigió la decisión del linier. 1-2. Quedaban casi 20 minutos por delante, y el partido se abría de nuevo.
Era el escenario que todos temían en el bando del Athletic y el que todos esperaban en el del Madrid. Parecía que el gigante había despertado y que la remontada era solo cuestión de tiempo. La presión sobre el equipo vasco se volvió asfixiante. Pero el Athletic demostró una madurez increíble. Lejos de venirse abajo, el equipo se mantuvo firme. Marcelino hizo cambios para refrescar al equipo y seguir compitiendo cada balón. Incluso tuvieron alguna ocasión para sentenciar al contraataque. El Madrid lo intentó hasta el final. Marco Asensio estrelló 2 balones en el poste en la misma jugada, en una de esas carambolas que te hacen creer en el destino. Pero la pelota no quiso entrar. El pitido final del árbitro desató la euforia contenida en el banquillo del Athletic. Lo habían conseguido. Habían eliminado al campeón. Habían demostrado que en el fútbol, David todavía puede vencer a Goliat. La final de Sevilla les esperaba. Y así llegamos al 17 de enero de 2021. La gran final. El estadio de la Cartuja de Sevilla, un coloso de cemento vacío pero imponente, iba a ser el juez de un duelo con sabor a clásico. No un clásico Madrid-Barça, sino uno de los otros grandes clásicos de nuestro fútbol, FC Barcelona contra Athletic Club, 2 de los 3 únicos clubes que han jugado todas las temporadas en Primera División, junto al Real Madrid. 2 instituciones con una historia riquísima, con vitrinas llenas de trofeos y con una rivalidad legendaria, especialmente en las finales de Copa y Supercopa. Era mucho más que un partido, era un choque de estilos, de filosofías y de historias. El Barcelona llegaba como favorito, como casi siempre. Tenían a Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, que además se había recuperado de unas molestias que le hicieron perderse la semifinal. El equipo de Koeman, pese a su irregularidad, parecía haber encontrado cierto rumbo, y necesitaba este título para consolidar su proyecto. Ganar la Supercopa sería un bálsamo, una inyección de confianza para un club en un momento institucional muy delicado. Salieron al campo con su 11 de gala, dispuestos a imponer su juego de posesión y a resolver la final por la vía rápida. La presión, sin duda, estaba en su tejado. Por su parte, el Athletic Club llegaba a la final con la moral por las nubes. Haber eliminado al Real Madrid les había dado una confianza brutal. Ya no eran la Cenicienta, eran un aspirante con todas las de la ley. Marcelino, en apenas 10 días, había transformado al equipo. Lo había convertido en un bloque sólido, competitivo y muy difícil de batir. Los jugadores creían ciegamente en el plan de su nuevo entrenador. Sabían que, si repetían el esfuerzo y la concentración de la semifinal, tendrían sus opciones. El sueño de levantar un título, algo que no lograban desde la Supercopa de 2015, precisamente contra el Barça, era un motor potentísimo. La historia de los enfrentamientos entre ambos en finales era un aliciente más. El Barça había sido la bestia negra del Athletic en muchas finales de Copa del Rey durante la era de Messi. Les habían ganado varias, algunas con mucha claridad. Pero el Athletic también tenía en su memoria aquella Supercopa de 2015, donde les habían pasado por encima con un global de 5-1. Era una rivalidad con cuentas pendientes, con heridas y con glorias pasadas. Todo estaba preparado para una noche épica. 2 filosofías frente a frente, la cantera y el talento global del Barça contra la cantera y la identidad local del Athletic. El espectáculo estaba servido. El partido comenzó con el guión esperado. El Barcelona se hizo dueño del balón, moviéndolo de un lado a otro con paciencia, buscando un hueco en la muralla rojiblanca. El Athletic, bien plantado, esperaba su momento, cerrando espacios y preparado para salir al contraataque con la velocidad de Iñaki Williams. La primera parte fue un duelo táctico muy cerrado, con mucho respeto entre ambos equipos. Las ocasiones de gol escaseaban. Parecía una partida de ajedrez donde nadie quería cometer el primer error. La tensión era palpable. Cada falta, cada córner, se vivía con la máxima intensidad en ambos banquillos. Y entonces, cuando la primera mitad agonizaba, el Barça encontró el premio a su dominio. En el minuto 40, una jugada embarullada dentro del área del Athletic acabó con el balón en los pies de Antoine Griezmann. El delantero francés
siempre cuestionado, no se puso nervioso y con un remate certero batió a Unai Simón. 1-0. Parecía el golpe psicológico perfecto justo antes del descanso. Pero este Athletic era diferente. No se vino abajo. Apenas 2 minutos después, en el 42, Iñaki Williams puso un centro medido desde la izquierda y Óscar de Marcos, llegando desde segunda línea como un avión, remató de primeras para empatar el partido. 1-1. Un golazo que devolvía la igualdad al marcador y demostraba la increíble capacidad de reacción del equipo vasco. La segunda parte siguió por los mismos derroteros. El Barcelona dominaba, pero el Athletic resistía con un orden y una disciplina espartanos. El partido era una batalla física y mental agotadora. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Koeman movió el banquillo buscando más frescura, mientras Marcelino animaba a los suyos a no bajar los brazos. Y de nuevo, cuando parecía que el partido se encaminaba a la prórroga, el Barça volvió a golpear. En el minuto 77, un centro de Jordi Alba fue rematado de nuevo por Griezmann. 2-1. El francés se convertía en el héroe momentáneo del Barça. El título parecía teñirse de azulgrana. Quedaban solo 13 minutos para el final. El Athletic estaba contra las cuerdas. Marcelino hizo cambios ofensivos, metiendo en el campo a Asier Villalibre, un delantero con un carisma especial. El equipo se fue arriba con todo, con más corazón que cabeza. El Barça se defendía como podía, achicando balones. Y cuando el partido moría, en el minuto 90, llegó el milagro. Una falta lateral botada por Iker Muniain fue rematada en el segundo palo, de forma agónica, por Villalibre. Gol. Gol del Athletic. 2-2. El banquillo rojiblanco explotó. Lo habían vuelto a hacer. Habían empatado en el último suspiro. La final se iba a la prórroga. La épica estaba servida. El gol de Villalibre en el último minuto fue un mazazo anímico terrible para el Barcelona y una inyección de adrenalina pura para el Athletic. Se llegaba a la prórroga con dos estados de ánimo completamente opuestos. Los jugadores del Barça, con la mirada perdida, no podían creer cómo se les había escapado la victoria 2 veces. Los del Athletic, en cambio, se sentían invencibles. Habían resucitado cuando ya nadie daba un duro por ellos, y ahora tenían 30 minutos por delante para completar la hazaña. El impulso psicológico estaba claramente de su lado. Marcelino arengó a sus jugadores. Era su momento, la oportunidad de sus vidas. Y vaya si lo aprovecharon. Apenas habían pasado 3 minutos del tiempo extra, en el 93, cuando el fútbol nos regaló una de esas obras de arte que se quedan grabadas para siempre en la memoria. Iñaki Williams, el rapidísimo delantero del Athletic, recibió el balón en el vértice izquierdo del área. Controló, levantó la cabeza, vio a Ter Stegen ligeramente adelantado y sin pensárselo 2 veces, se sacó un derechazo espectacular. El balón dibujó una curva perfecta, imposible, y se coló por toda la escuadra. Un gol antológico, una maravilla. 3-2. El Athletic se ponía por delante por primera vez en la final, con una genialidad que valía un título. El golazo de Williams fue la puntilla para el Barcelona. El equipo de Koeman intentó reaccionar, pero estaba hundido. Físicamente estaban agotados y mentalmente destrozados. El Athletic, por el contrario, se agigantó. Defendieron su ventaja con una ferocidad y una concentración admirables. Cada jugador se vació, corrió hasta el último aliento. La prórroga se convirtió en un ejercicio de supervivencia y heroísmo por parte del equipo vasco. El Barça, frustrado, no encontraba la manera. La impotencia se apoderó de sus estrellas, incluido Leo Messi, que acabó siendo expulsado en el último minuto por una agresión, en la que fue su primera tarjeta roja con la camiseta del Barça. El pitido final del árbitro fue el éxtasis. Los jugadores del Athletic cayeron al suelo, exhaustos pero inmensamente felices. Se abrazaban, lloraban, reían. Lo habían conseguido. Acababan de ganar la Supercopa de España de la manera más épica posible, eliminando al Real Madrid en semifinales y remontando al Barcelona en la final con un golazo en la prórroga. Iker Muniain,
el capitán, levantó el trofeo al cielo de Sevilla, mientras sus compañeros celebraban a su alrededor. La imagen de Asier Villalibre tocando la trompeta en el césped, una celebración ya icónica, resumía la alegría desbordante de un equipo que había hecho historia. Ganar aquella Supercopa de 2021 fue mucho más que un simple título para el Athletic Club. Fue la confirmación de que su filosofía, única en el fútbol de élite mundial, sigue siendo competitiva. En una era dominada por los clubes Estado y los fichajes multimillonarios, el Athletic demostró que se puede llegar a la cima apostando por gente de casa, por jugadores formados en Lezama o con raíces vascas. Esta victoria fue un triunfo del romanticismo, de la identidad, del sentimiento de pertenencia a un club y a una tierra. Fue un mensaje al mundo del fútbol. Hay otra manera de hacer las cosas, y también funciona. Para el entrenador, Marcelino García Toral, fue un debut soñado. Llegar a un club, y en menos de 2 semanas, ganar un título eliminando a Real Madrid y Barcelona, es algo que roza lo milagroso. Su llegada revitalizó a un equipo que parecía a la deriva, y lo convirtió en una máquina de competir. Para los jugadores, fue la recompensa a años de trabajo, y en muchos casos, de sinsabores. Para veteranos como Raúl García, De Marcos o Muniain, fue la gloria. Y para los más jóvenes, como Unai Simón, Unai Vencedor o Villalibre, fue la prueba de que podían competir y ganar a los mejores. Este título unió para siempre a esa plantilla. La celebración, aunque marcada por la distancia social, fue inmensa. En Bilbao y en toda Vizcaya, miles de aficionados salieron a sus balcones para festejar el triunfo. Las banderas rojiblancas ondearon con orgullo. Era una alegría necesaria en tiempos difíciles, una vía de escape y un motivo de orgullo colectivo. El Athletic no es solo un equipo de fútbol para su gente. Es un símbolo, una parte fundamental de su identidad cultural. Y ver a su equipo ganar de esa manera, con esa garra y ese corazón, fue un regalo inolvidable para una afición que se cuenta entre las más fieles del mundo. Aquella Supercopa de España, de 2021, quedará para siempre en la historia del fútbol español. No solo por el nombre del ganador, sino por cómo se consiguió. Fue la historia de un equipo que creyó en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Que luchó contra gigantes y los derribó. Que nos recordó que en el deporte, como en la vida, la fe, el trabajo en equipo y el coraje pueden llevarnos a conseguir nuestros sueños más imposibles. Fue la victoria de la épica, del esfuerzo y de un club que, fiel a sus principios, demostró que su leyenda está más viva que nunca. Un triunfo para la historia. Un triunfo para el fútbol.